Buenos días a todos. En esta ocasión continuaremos hablando acerca de las reglas de sintonización empírica. Iniciamos por la regla de Ziegler-Nichols y vimos la clase pasada, el método 1, que corresponde a lo que es la sintonización de los parámetros del controlador P y D cuando aplicábamos el método de enlazo abierto, ¿no? Aquí aplicamos el método de enlazo abierto, aplicábamos una señal escalón a la entrada. Mirábamos la salida que tuviera una forma de S, como podemos ver aquí. Sin embargo, no en todos los procesos tendremos una forma de S. Comúnmente, afortunadamente en procesos industriales sí ocurre, pero hay algunos sistemas, vamos a tener sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, e incluso también procesos industriales que no contienen una forma de S a la salida cuando aplicamos el método de enlazo abierto, cuando aplicamos una entrada de escalón en enlazo abierto. Y es por esa razón que Ziegler-Nichols propusieron un segundo método. Ya este método ya abarcaba lo que es la prueba en lazo cerrado. Si recordemos anteriormente, cuando lo hacíamos en lazo abierto, aplicábamos un escalón. Aquí hacemos lo mismo, solo que cerramos el lazo y agregamos una ganancia proporcional aquí como tal. Una ganancia proporcional que vamos a ir variando en el sistema de control. Entonces vamos a mirar en qué consiste el método. El método consiste en una prueba sencilla. Vamos a colocar una ganancia proporcional que vamos a ir variando, esta ganancia proporcional. Y es una ganancia que vamos a variar desde un valor positivo hasta un valor que vamos a llamar un K crítico. K crítico. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a aplicar aquí un escalón, la entrada. Ya la entrada no va a ser la señal U, sino que realmente va a ser la referencia del sistema de control en lazo cerrado, porque como podemos ver, hemos cerrado el lazo y ahora esta referencia va a estar directamente relacionada con la salida que queremos controlar. Es decir, si es temperatura, sería una referencia de temperatura. ¿Sí? En el método 2, cuando aplicábamos una entrada, ya era la entrada del sistema, por ejemplo, abrir o cerrar una válvula para controlar una temperatura. Y en el método 1, ya lo que estamos haciendo es aplicando una referencia con el fin de mirar cuándo van a ocurrir oscilaciones aquí a la salida. Entonces, aplicamos una entrada de escalón inicialmente para valores pequeños de la ganancia proporcional, la cual vamos a ir variando hasta un K crítico. Ya explicaremos qué es el K crítico. Lo que tendremos es inicialmente de pronto un comportamiento de este tipo, y a medida que vamos a, supongamos que esto es KP igual a 1, después KP igual a 10, supongamos que hace esto, después KP igual a 20, comienza a oscilar. Y la idea es buscar un KP que vamos a llamar KP crítico, que es cuando se generen unas oscilaciones sostenidas. Este va a ser nuestro K crítico. Entonces lo que nosotros hacemos son unos experimentos en este sistema, en la planta o proceso industrial, ya sea por ejemplo para el control de temperatura en un horno. Cerramos el lazo y nosotros pues tenemos medida de esa ganancia proporcional porque simplemente nosotros somos los que directamente la estamos manipulando. Esto puede ser un PLC o puede ser un Arduino o cualquier sistema embebido en el cual tenemos la ley de control, en este caso proporcional, y nosotros vamos a ir variando esta ganancia hasta generar oscilaciones sostenidas. Si no se generan estas oscilaciones sostenidas, entonces este método no podremos aplicarlo. Realmente existen como 100 reglas de sintonización empírica, entonces estas dos no son las únicas, pero son la base para muchas, para las demás reglas. Fueron las primeras reglas de sintonía, las de Ziegler-Nichols. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tenemos ya este K crítico definido, el K crítico lo tenemos ya establecido, sabemos el valor, supongamos 50, 55.
Lo que hacemos es que medimos con un instrumento de medición la salida, sea salida de temperatura, de presión, no sé lo que estemos controlando, la variable controlada, y medimos con un osciloscopio este periodo que vamos a llamar el periodo crítico, el periodo en el cual se generan las oscilaciones en el sistema de control. Pero ese periodo debe mantenerse, ¿no? Porque habrá valores de ganancia en el cual esto hace así y después puede llegar a estabilizarse. Entonces, no sería válido. Las oscilaciones deben mantenerse infinitamente. Porque básicamente lo que ocurre es, con el aumento de ganancia, lo que nosotros hemos hecho es ubicar los polos en el eje J omega. Entonces, variamos tanto la ganancia, sumamos que tenemos este lugar geométrico de las raíces, variamos tanto la ganancia que los polos llegaron a quedarse en el eje J omega. Y aquí tenemos un sistema críticamente amortiguado, un sistema en el cual tiene oscilaciones sostenidas, ¿sí? Cuando eso ocurre, vamos a tener este comportamiento senoidal. Entonces, a partir de estos dos parámetros, el K crítico, que pues yo lo manipulé, y el periodo crítico, aquí aparece como P, aquí le coloqué como T crítico, a partir de esos dos parámetros, ellos presentan esta regla de sintonización empírica. Esta es la regla que ellos ponen. Número uno, la parte proporcional. Si quiero un control proporcional, mi ganancia proporcional adecuada sería la mitad del K crítico. Dependiendo del K crítico que hayamos obtenido, pues esa será la ganancia del sistema de control. De igual forma, el PI, tendríamos ya el 0,45 del K crítico. El TI va a ser el T crítico sobre 1,2. Y lo mismo ocurre aquí con el PID. En el PID tenemos tres ganancias. Ganancia proporcional, que viene siendo 0,6 por el K crítico. El 50% del periodo crítico. Y aquí sería un octavo del periodo crítico, sería el TD. Entonces podemos ver que todos estos parámetros, KP, tanto TI como TD, son función de solamente estos dos parámetros, el K crítico y el periodo crítico. Son función de esos dos parámetros. Entonces, básicamente es hacer el experimento en lazo cerrado, ir variando la ganancia hasta ver oscilaciones sostenidas. Si no hay oscilaciones sostenidas, este método no es aplicable. Puede ocurrir que por mucho que yo varíe la ganancia hasta infinito, nunca vaya a encontrar oscilaciones, entonces el método no es aplicable. Y eso ocurre básicamente porque nunca se está tocando el eje J omega, posiblemente el lugar geométrico, supongamos, tenga este comportamiento, se vaya por acá los polos y nunca toque el eje J omega. Entonces, por lo tanto, no tendría oscilaciones sostenidas en el sistema de control y no puedo aplicar este método. Pero este método es muy aplicable, muy útil cuando tenemos sistemas con integradores. Un sistema con integrador, por ejemplo aquí, si yo tuviera esta dinámica por TS más 1 y yo aquí aplico un escalón, estos sistemas tienden a crecer porque pues el integrador lo que genera es un aumento. Entonces no tendré forma de S. Pero aquí cuando ya tengo un sistema con integrador y cierro el lazo, posiblemente tendré este comportamiento en lazo cerrado para un valor de K. ¿Sí? Haremos un ejemplo con el fin de mirar cómo aplicar este método para un ejemplo en particular en Simulink.